Hola, mi nombre, hola, mi nombre es Joan Fernando Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de la bioenergética. Bueno, para empezar, cuando se habla de bioenergética nos referimos a todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. Generalmente son destinados a la producción de energía. Todo aquello que trabaja y produce consume energía. Bueno, entonces el combustible, cuando es metabolizado, se degradan los nutrientes para finalmente extraer la energía, que es el adenosín trifosfato, más conocido como el ATP. Em, la energía se usa para el transporte de moléculas dentro de la célula, por ejemplo, o en las bombas de sodio-potasio que consumen la energía y entre otras muchas funciones. Este gasto de energía se da en la actividad física, digamos que aproximadamente unas 20 kilocalorías por gramo cuando una persona está corriendo. Vamos a llamarle energía libre o con la letra G porque fue descubierta por Gibbs, un científico, a lo que está haciendo referencia a la energía útil para hacer un trabajo. Entonces, cuando en una reacción se libera energía, se les llama exergónicas. Y una reacción que toma la energía se les llama endergónicas. Cuando se cambia de un sistema o cuando se cambia un sistema, se compara la energía inicial con la final. A esto se le llama la variación de la energía o más conocida como el delta G. Esta nos sirve para determinar si una energía es exergónica cuando es negativa o endergónica cuando esta es positiva. Cuando se habla también de bioenergética, también se habla de entalpía, que es el calor liberado o absorbido durante la reacción. Y también de la entropía, o un cambio de entropía, que a diferencia, se encarga de cuantificar todo el orden del sistema. Todo esto da como resultado por oxidación el CO2, el dióxido de carbono, el H2O, que es el agua, y en pocas cantidades la urea. Entonces, los carbohidratos producen aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas producen 4 kilocalorías y las grasas aproximadamente 9 kilocalorías por gramo. Y el alcohol finalmente produce más o menos como 7 kilocalorías. Todo, todo esto, o sea, todo el calor es medido en caloría y este se utiliza para generar obviamente calor en el cuerpo y en otras diferentes reacciones, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, en la contracción de un músculo, o parpadear, o correr, o hacer cualquier función. Nosotros, como seres humanos, tenemos grandes almacenes corporales, que son los triglicéridos, el glucógeno y las proteínas. Aquí entonces cabe aclarar que el tejido adiposo, digamos que es como el principal y más grande almacén, pero el glucógeno y la glucosa es el encargado de glucosar la sangre cuando hay varios periodos de ayuno, cuando hay un gran periodo de ayuno. Y también cuando se necesita energía inmediata se saca de aquí. Entonces hay dos clases de glucógeno, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Y estos pues están encargados, como ya lo había dicho, de glucosar, como de compensar si no hubiera como una fuente de energía. Entonces, a diferencia de todo esto, las proteínas se degradan, pero su degradación es menos eficaz. Entonces de todo esto podemos concluir que la vía más común para obtener energía es la glucosa. Aunque pues obviamente existe la beta oxidación, por ejemplo, para los ácidos grasos, pero pues como fuente principal de energía siempre va a estar la glucosa. Y de almacenamiento
pues va a ser los ácidos grasos en el tejido adiposo. La glucosa entra a las células por medio de los canales CLU o por medios de los SGLT1. Lo que hace es meter sodio y glucosa a la vez. Una vez la glucosa ya está dentro, ocurren diferentes procesos metabólicos. Algunos ocurren en el citoplasma, estos no necesitan de oxígeno, y otros ocurren en la mitocondria, que estos son ya dependientes de oxígeno. Entonces, por medio de un proceso que se llama glucólisis, va a dar como producto final 2 ATPs, 2 NAD y 2 piruvatos. Ahora sí, les voy a hablar de un poquito de el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un proceso catabólico de construcción en donde se obtiene de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Así que aquí se consumen energías. Por ejemplo, vamos a pasar de ATP a ADP más fosfato. Y también hay otro concepto que se llama el catabolismo, que es que a partir de moléculas orgánicas como proteínas, carbohidratos, lípidos, son degradados y van a ser a monómeros, como monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Otro concepto que debemos tratar y tener en cuenta es el de la constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, esto hace referencia a las concentraciones y productos que están en equilibrio. Por ejemplo, si la constante de equilibrio es igual a 1, tiene un delta G que es igual a 0. Si la constante de equilibrio es menor a 1, el delta G es negativo. Y si la constante de equilibrio es mayor a 1, entonces el delta G es positivo. Para resumir todo esto, lo que significa es que si delta G es mayor y negativo, se requiere menos sustrato y la reacción va a ser más espontánea. Entonces, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la velocidad de una reacción no se relaciona con el cambio de energía libre, porque la velocidad siempre está ligada y depende de las propiedades de las enzimas. Y esto pues obviamente no va a influir en la constante de equilibrio ni tampoco en los cambios de energía. Las reacciones de oxidaciones y reducciones biológicas. Este es otro tema. Las reacciones, por ejemplo, metabólicas, es la oxidación y la reducción. Esto también ya lo habíamos visto como al principio, pero aquí también se usa. Entonces la oxidación consiste en la pérdida de electrones y la reducción pues es lo contrario, que es la ganancia de electrones. Entonces, para que un compuesto se oxide es necesario que otro se reduzca, es decir, la oxidación de un compuesto va a estar acoplado a la reducción del otro. Entonces todo esto sabemos que las oxidaciones son deshidrogenaciones, o sea que se pierden hidrogeniones, y también son llamadas combustiones porque de estas se desprenden energía. Y la reducción pues son ya hidrogenaciones, o sea que se ganan hidrogeniones, y aquí va a requerir de un aporte de energía. Entonces ese transporte de hidrogeniones lo van a hacer principalmente 3 coenzimas, que son el NAD, el NADP y el FAD. Y sabemos que estas coenzimas de alguna forma no se gastan, ya que actúan únicamente como intermediarios. O sea que cuando captan los electrones se reducen y al cederlos se van a oxidar. Y estos vuelven y se regeneran. O sea que estas quedan nuevamente estables como estaban. Entonces, toda la bioenergética es importante. Digamos que nosotros como personales de enfermería es importante que sepamos el estudio de esto, ya que debemos tener un amplio conocimiento de las transformaciones de energía
que tienen lugar en la célula, en la naturaleza y otras partes. Sabemos que la función de los procesos químicos en los que se basan estas transformaciones, las cuales siguen las leyes de la termodinámica, y pues así vamos a saber que las funciones dependen de la correcta función de factores químicos. Y bueno, para finalizar, debemos entender que la energía no se crea ni se destruye, esta solo se transforma, y esto es precisamente lo que se hace la energía en las células, en el cuerpo humano, para hacer las diferentes funciones que nosotros requerimos. Muchas gracias.